Santiago Cuño entrevista al general Balsa en una nota donde se revelan datos que nunca se dijeron sobre la guerra de Malvinas. La guerra es un renunciamiento a las escasas pretensiones de la humanidad. No es una obra de Dios. Siempre es mejor el sendero de la paz en la guerra. Bueno, yo fui uno de los tantos que tuvo que estudiar la historia de las guerras en los cursos superiores que realicé aquí, en Perú, y en otro lado. Por eso, cuando por televisión se ven acciones bélicas, pero no se ve bien el rigor de la muerte, mueren civiles inocentes, no mueren los políticos que la gestan. Ellos llevaron soldados de 17 años. Los nuestros tenían 18 y 19. Pero el problema no es la edad. Puede tener 24 y ser un inservible si no está instruido. Y puede tener 17, 18 si está instruido. El hundimiento del crucero del General Belgrano fue en aguas internacionales. Dicen, ¿fuera de la zona de exclusión? Sí, pero la zona de exclusión fue establecida unilateralmente por el Reino Unido. No fue un acuerdo con nosotros. Dijo, lo que esté aquí lo bajo. Ahora, lo que está en aguas internacionales, donde fue hundido, estaba avalado y está por eso nadie lo aceptó. Ginebra, la Comisión de Ginebra, como un crimen de guerra. Es un hecho de guerra. Perdimos ahí 300 y pico. Es decir, lamentable, pero es un hecho de guerra. Porque el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, y creo que era el inciso 2151, me está haciendo recordar, especifica que un caso de esos, sí, porque lo que se hundió fue un buque de guerra en zonas internacionales y que era un peligro para el accionar de la flota británica. Que muchos políticos no conocen qué pasó en Malvinas. Lo siguen relacionando con Galtieri y con el proceso. El 85-90% de las Fuerzas Armadas no fueron milicos de la Picana. Los primeros que seriamente, como profesionales, nos reconocieron y hasta elogiaron fue el enemigo. Fue el Reino Unido. Fueron los militares con los cuales combatimos. Y uno de ellos, el general Jeremy Moore. El apoyo latinoamericano a la Argentina en Malvinas es tan ancho como el Río de la Plata, pero con 50 centímetros de profundidad. Fue real. Claro. Este instrumento tan inútil como un libro de quejas en desuso, que es la OEA, el Tratado Interamericano a sentencia recíproca, otra cosa es desuso. Cuando se convocó, un país comprensible, ligado al Reino Unido, pequeña república de acá de Latinoamérica, que se abstuvo. Se abstuvo Estados Unidos, era comprensible. Se abstuvo Colombia, se abstuvo Chile. Bueno, bienvenidos, ¿cómo les va? Gracias por estar ahí. Hoy es uno de esos programas que da gusto hacer. Ustedes saben que la profesión de periodista tiene un montón de sinsabores y tiene momentos que a uno lo gratifican, y este va a ser uno. Hace bastante tiempo que vengo intentando que estuviera, y finalmente se dio presente con nosotros, visitándonos, para dejar un testimonio audiovisual de un montón de cosas que solo él conoce de su experiencia de vida, el general Martín Balsa. Un general de la democracia, un soldado, un diplomático, alguien que ha transitado la vida pública con el mismo honor y la misma trascendencia, sin buscar escenarios rimbombantes ni protagonismo que no fueran el de cumplir con su deber. Y en un momento donde la Argentina tiene ruido y no música, donde parece que hemos perdido el arte de poder darle ritmo, compás y melodía a la política argentina, que involucra todo transversalmente, todo. La política no es únicamente una campaña electoral. La definición de la política de defensa, de la formación de los cuadros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, son parte de la política de una patria, de un país. La planificación, la prospectiva como ejercicio permanente y sustentable, todo eso ha quedado en el olvido para ser reemplazado por tuiteros o youtubers. Hoy vamos a intentar que esta tecnología digital, somos el primer canal digital de la Argentina, con 9 años de antigüedad, reconocido con el Martín Fierro de Oro a nuestra labor como impulsores y gestores de este mecanismo de comunicación en la Argentina, que hoy algunos utilizan para denostar la imagen de nuestro Señor Jesucristo y otros lo usan para vender fantasías electrónicas o armar negocios piramidales. Nosotros lo hacemos para seguir fundando patria y que algún joven hoy escuche lo que vamos a charlar a partir de este momento con el general Balsa, al cual le doy la bienvenida. Gracias por venir, mi general. No, muchas gracias por su invitación, que se la agradezco profundamente. Mi general, yo
le pedía que charlemos de algunas cosas para abrir conciencias de jóvenes que tal vez lo tienen a usted en el conocimiento público, pero no conocen profundamente lo que usted ha hecho a lo largo de su vida pública, desde que la población en general tomó conocimiento de su presencia y que usted desarrolló con idoneidad en distintos aspectos. ¿Usted se imaginó alguna vez, un día como hoy, cuando egresaba? Usted egresó un 17 de diciembre como subteniente. De 1955. Año fatídico. De 1955. Y en este nuevo aniversario de su egreso de subteniente, ¿se imaginó alguna vez que iba a ser diplomático? No, no me imaginé nunca. Cuando me recibí, un 17 de diciembre de 1955, en ese momento no me imaginaba la trayectoria que Dios me iba a conducir en el marco de una institución, el Ejército Argentino, que siempre he dicho y lo reitero. A mí el Ejército Argentino me dio tanto como una madre bien amada, como mis padres, como mis hijos, como mi esposa, y todo se lo debo a ese ejército. Pero agradezco sus palabras, pero ya como jefe del ejército, o subjefe, o jefe de unidad, comandante de institutos militares, comandante de brigada, es decir, todos los puestos uno por uno que fui, yo no hubiera podido hacer nada si no contaba, y sobre todo hago hincapié como jefe de la fuerza, 8 años, del maravilloso grupo de generales, de oficiales y de suboficiales que trabajaron conmigo. Enfatizo mucho en el cuadro de suboficiales porque en todos los ejércitos del mundo, y obviamente el argentino, los suboficiales constituyen la columna vertebral de la fuerza del ejército. Quizás eso se dé también en las otras fuerzas armadas, pero yo me circunscribo al ejército. Y la primera vez que yo vi escrito eso fue en Estados Unidos, en una de las tantas visitas que hice que hablaban de la backbone, es decir, la columna vertebral, el cuadro de suboficiales, pero sin esos oficiales, sin esos suboficiales, yo no hubiera podido hacer nada. Y en un acontecimiento, como fue la guerra de Malvinas, yo creo que si usted habla con cualquier jefe táctico, me refiero a una jerarquía de teniente coronel, es probable que le pueda decir lo mismo o algo parecido. A los oficiales que yo tuve en Malvinas, a los suboficiales que tuve en Malvinas, le tengo que agregar también a los soldados que tuve en Malvinas. Esos soldados no estaban en el voluntariado en ese entonces. Esos maravillosos litoraleños, la gran masa de esos litoraleños eran correntinos, pero había un puñado de formoseños, de chaqueños y de misioneros. Sin esos soldados oficiales y oficiales, una unidad que, como otras unidades, no fueron muchas, pero hubo varias unidades, fueron reconocidas por el comportamiento en el informe Rattenbach, que creo que es el informe más serio que se ha escrito sobre Malvinas. Es mi opinión. Otros pueden tener otra opinión. Yo respeto la opinión de todos. El que opina distinto a mí no es mi enemigo, ni siquiera mi adversario. Es alguien que tiene otro punto de vista. Mi general, cuando a usted le tocó comandar el grupo de artillería de Malvinas para defender Puerto Argentino, defender la pista de aterrizaje, Menéndez no pisó el terreno una vez en todo el conflicto. Me refiero a que no participó en ninguna acción bélica, no tiró un tiro durante todo el conflicto. Su armisticio y su actitud frente al comandante inglés fue espantosa a los ojos del pueblo argentino, viéndolo vestido de gala frente a un comandante inglés que venía de transitar con sus soldados. Jeremy Moore, a quien después, muchos años después, le cuento, no quiero interrumpirlo, lo conocí y charlé con él en Londres, le estoy hablando del año 1996, octubre, durante 1 hora, pero después en todo caso... Ahora volvemos. No, digo, ¿qué siente usted cuando ve esa foto y usted recuerda a sus conscriptos
dando batalla en las trincheras, acompañando, artillando. Y viene la foto de Menéndez vestido de gala, faltaba que tuviera una taza de té en la mano, y la desconexión absoluta con el conflicto. O sea, su presencia era casi absurda frente al conflicto, cuando ya se estaba defendiendo Puerto Argentino, ya no se estaba defendiendo. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido el comandante, si usted hubiera sido Menéndez? ¿Se hubiera quedado en la casa del gobernador vistiéndose de gala? ¿Qué apreciación hace usted histórica de ese rol de Menéndez cuando usted estaba con sus soldados defendiendo Puerto Argentino? Sí, yo tenía subunidades de artillería al sur de Puerto Argentino y al oeste de Puerto Argentino, en dirección a donde estaba en el regimiento 7 de infantería Monte London. Si usted me dice si me sorprendió la actuación de Menéndez, le diría que no. No lo conocía mucho, nunca había sido jefe directo mío, pero evidenció ahí una total incapacidad. No solo él, ahí había un Estado Mayor, supuestamente. Otros generales, y ni hablar del Estado Mayor General del Ejército. Que nadie se opuso al disparate ese gestado por el almirante Anaya. Esa absurda guerra. Anaya es el autor intelectual. Exacto, y que es el que contribuyó a que se expulsara en forma poco decorosa al general Viola y asumiera como presidente y miembro de la Junta Galtieri, porque Galtieri era el prometido que lo acompañaba en esta aventura. La guerra, yo no había conocido, la guerra la cual conocimos nosotros fue la de Malvinas. Pero se había dado una circunstancia muy diferente, pero yo en Malvinas creo que era el único que había tenido la oportunidad de conocer, de ver de cerca algunas acciones de guerra en el Medio Oriente, concretamente en el Canal de Suez. Y más concretamente, el Canal de Suez, casi todo, excepto en el medio, en los lagos amargos, donde ahí se cruzan los buques, se cruzaban. Después no, porque estaba clausurado y ahora se vuelven a cruzar. Pero el resto, el ancho del Canal de Suez puede ser aproximadamente algo de 300, 340 metros. De manera que los bombardeos de la Fuerza Aérea Israelí sobre las posiciones egipcias, con los binóculos las veíamos muy claras de cerca, y muy efectivas, pero también a veces recibíamos esporádicas acciones de la Fuerza Aérea de los Sukhoi 15 creo que eran ese, pero Sukhoi egipcios sobre los búnkeres israelíes, y los puestos de observación nuestros estaban muy próximos a los búnkeres, de manera que en varias oportunidades un Sukhoi, hemos visto el Sukhoi a 700, 800 metros de altura, ametrallando, y a veces la metralla caía sobre los puestos de observación nuestros. Hubo un oficial sueco muerto, después en otras circunstancias un oficial francés, casco azul, estábamos en fuerza de paz, no portábamos armas. Ahí había los observadores, en esa misión eran irlandeses, franceses, austríacos, suecos, se me está pasando, belgas y argentinos. De manera que vi algunas acciones de guerra. Después las vi en nuestra guerra. Y vi también algunos efectos, campos de refugiados, etcétera, en la zona que hoy es muy conocida, la altura del Golán, porque tuvimos que estar en el Líbano, Siria. Después le voy a pedir volver a Medio Oriente. Jordania. Es decir, que había visto acciones. Y al término de la guerra de Malvinas, ya como jefe del ejército, vi también secuelas de una guerra en los Balcanes. Y he leído, creo que fue un general inglés el que lo dijo, no de Malvinas, de la Segunda Guerra Mundial. Pero quienes conocieron la guerra dijeron algo similar a lo que yo voy a decir ahora. La guerra es un renunciamiento a las escasas pretensiones de la humanidad. No es una obra de Dios,
siempre es mejor el sendero de la paz y la guerra. Bueno, yo fui uno de los tantos que tuvo que estudiar la historia de las guerras en los cursos superiores que realicé aquí, en Perú, y en otros lados. Por eso, cuando por televisión se ven acciones bélicas, pero no se ve bien el rigor de la muerte. Mueren civiles inocentes, no mueren los políticos que la gestan. Entonces yo le voy a preguntar por un par de anécdotas que gracias a Dios conozco, porque usted fue generoso y me las contó, por ejemplo, su opinión sobre el coronel Seineldin o Aldo Rico en Malvinas, no de la política, porque la gente cree que usted nació después, que no se conocía, la gente no entiende que ustedes se conocen desde sus oficiales, que cursaron juntos una carrera, que fueron muchos años antes que llegara a Malvinas. ¿Qué opinión tiene de ellos como soldado, como contraparte de la que tenemos sobre Menéndez o el Estado Mayor? En Malvinas, Rico tenía el grado de mayor. Llegó la segunda quincena de mayo, porque la improvisación se dio que esa compañía que tuvo un desempeño ejemplar, la compañía de comando 602, a órdenes del mayor Rico, y tuvo también, no recuerdo exactamente, pero importantes bajas, porque tenían más o menos 50 y pico de hombres, y perdió 5 o 6 hombres. Era una compañía integrada toda con cuadros, es decir, eran oficiales y suboficiales. El comportamiento de Malvinas, no lo digo yo, lo dice el informe Ratema, tuvo Rico un comportamiento ejemplar. Fue un líder en Malvinas. Lo que vino después es otra cosa. Estamos hablando de Malvinas. En cuanto a Seineldin, yo a Rico lo había conocido de cadete, no fue cadete mío, era infante. Yo era instructor del colegio, era teniente primero, y era cadete de tercer o cuarto año. De manera que... Ahí lo echaron y tuvo que volver 2 años después. Ahí lo echan en cuarto año y tuvo que volver 2 años después. Pero su comportamiento fue ejemplar, condujo su unidad. Y lamentablemente fue una ciudad, al estar compuesta por cuadros, perder 5 o 6 hombres, y mereció siempre mi respeto. Por eso no estuve de acuerdo cuando algunos colegas suyos, no voy a dar nunca un nombre, algunos políticos, yo respeto la opinión de sus colegas y de los políticos. Cuando Rico desfiló, y creo que desfiló en silla de ruedas, por la Avenida Libertador, criticaron porque Rico, que hizo tal cosa. Rico estuvo muy mal criticado, porque Rico fue y es veterano de guerra. Y tiene el derecho a desfilar todas las veces. Y Rico no tiene ninguna causa, en lo que a mí me consta, de delitos de lesa humanidad. Tampoco la tuvo Seineldin, en lo que a mí me consta. Con Seineldin, yo soy 2 años más antiguo que Seineldin. Él es un año mayor que yo, creo, en edad, pero yo me recibí en el 55 y él en 1957. Lo conocí como oficial subalterno, estuvimos juntos en el colegio militar, fue un correcto oficial subalterno. Fue un buen jefe en Malvinas. Su regimiento, el R-25, estuvo en el aeropuerto. La misión era impedir ahí un desembarco y cuidar esa instalación vital que se mantuvo hasta el último día operativo, el aeropuerto. El ataque vino del oeste, en el medio estaba la población, de manera que como regimiento no entra en combate porque cumplió la misión que tenía. Defender el aeropuerto. Pero 2 fracciones de él, pequeñas fracciones, no sé si de los 50 a 60 hombres cada una orden del teniente primero, entonces teniente primero Esteban, un excelente profesional en todo sentido, y otra fracción muy pequeña a cargo de un subteniente o teniente Gómez Centurión. Esas 2 fracciones tuvieron un correcto desempeño. Del 25, pero una en el desembarco de San Carlos, a 90 kilómetros de Puerto Argentino, y la otra en Darwin, Pradera del Ganso. O sea que Seineldin, como tal, con su regimiento, no. Pero su regimiento también mereció el reconocimiento del informe Rattenbach. Acontecimientos que vinieron después, de los cuales no fueron ajenos a algunos sectores.
políticos, empresariales, sectores, sindicales, mediáticos y algún miembro de la Iglesia. Soy católico, apostólico, romano y no podría vivir fuera de mi religión, pero respeto todas las religiones. Esos estimularon ciertos, no golpes de Estado, ni tentativas de golpe de Estado. Hubo dos, yo lo llamo, no en un sentido despectivo, pero Perón creo que también decía chirinadas, es decir, aquellos acontecimientos. Y los dos de Seineldín, primero Semana Santa y las Lajas de Rico, y luego Martelli, el nombre de Virgen del Valle, conocida como Villa Martelli, y la otra, Virgen de Luján. Lamentable, porque esa última ocasionó 14, 15 muertos, más de 100 heridos. ¿Fue un golpe de Estado? No atribuyamos golpe de Estado. Pero lamentablemente puso en evidencia un Estado que se venía gestando de antes. Y en todos esos sectores que le digo, desviadamente ideologizados y politizados, jugaron con ellos. Ahora, luego, el que estuvo 11 años y medio preso fue Seineldín, no hubo ningún civil. Por eso digo, con respecto a la guerra, el militar cumple mejor su función cuando gana la paz que cuando hace y gana la guerra. Y lo vamos a ver el resultado de esta guerra trágica, Rusia-Ucrania. Cuando usted escucha... Y perdón, sí, pero quiero aprovechar para decirle, no? Yo les digo, usted tiene este libro. Sí, claro que sí. ¿Quiere abrirlo, mi general? ¿Está cerrado? ¿Quiere abrirlo para mostrar algo? Sí, pero yo se lo quiero dejar a usted para que usted se lo regale a quien... ¿Cómo no? Algún veterano. Sí, claro. Pues, va a ser un placer. Esto yo lo escribí en el 2001. Se llama Malvinas, gesta e incompetencia. Hubo incompetencia tremenda de la Constitución. Hubo gesta, sí. Y como jefe, como teniente coronel, Dios me permitió tener una satisfacción tremenda. Discúlpeme, no, mi general, está mal lo que voy a decir, pero no fue mérito mío. Fue mérito de mis soldados, de mis oficiales y de mis oficiales en Malvinas. Todos esos litoraleños los trajimos de vuelta. Con algunos de ellos, mañana tengo que tomar café con uno. Algunos están acá, otros mantengo. Me dio tuve muertos, sí, oficial y suboficial. La guerra es destrucción, son viudas, huérfanos. Este es el testimonio de una guerra, la guerra que yo participé. Y doy mi opinión. La primera víctima de la guerra se la atribuyen a Churchill, no sé si lo dijo o no, o lo debe haber repetido, haber escuchado de otro, no sé. La primera víctima de la guerra es la verdad. Y la guerra de Malvinas no fue la excepción. Sobre ese tan dicho disparate de todo. Me permito incidir en un disparate. Con esto, usted regáleselo. Va a estar en manos de un excombatiente, se lo prometo. Uno de los tantos disparates. Ahí está. Yo estaba viendo un programa de televisión. No voy a dar el nombre. Era un escritor muy conocido. Había sido diputado también. Si me está escuchando, él va a saber quién es. Me reí cuando lo dijo, cuando lo vi a eso. Y estaba con 3 soldados. Perdón, 3 presuntos soldados. 3 que decían soldados que habían combatido en Malvinas. Y los 3 soldados vestían una camisa de verano mimetizada. ¿Veo? Sí, camuflaje, sí, mimetizada. Y el periodista le preguntó, ¿y ustedes fueron así con esta camisa Malvinas? Sí, dice. ¿Y qué temperatura hacía? 15 a 20 grados bajo cero. Bueno, la guerra terminó el 14 de junio. La temperatura más baja, según yo recuerdo, no había calor, pero rara vez, no sé si 1 o 2 días tuvimos 3, 4 grados bajo cero. Nunca hubo 15 grados bajo cero en una Patagonia nuestra. De manera que ese era un disparate.
Pero y con 15 grados bajo cero, y ustedes así fueron, sí, porque no había nada. Esa prenda, esa camisa, era una camisa de verano. Pero se empezó a usar en el ejército, si mal no recuerdo, durante mi gestión en 1995, 1996. En Malvinas fueron con camiseta de abrigo, no hacía calor. Y el abrigo que ellos tenían, esos duvet, era el mismo que tenían los jefes, menos uno, que usted nombró hace un rato. Estaba muy cómodo. Con excepción de Menéndez, que tenía un duvet civil y un birrete civil, con el bastón de mando, un mando que no ejerció, pero todos, si usted ve las escenas de Malvinas, que es escena filmada, buena, sí. Todos tenían el mismo abrigo. Evidentemente, las circunstancias hizo que hubo unidades que sufrieron serias deficiencias logísticas, inclusive que afectaba hasta el racionamiento. No fueron todas, pero también uno de los disparates grandes de la conducción esta de Galtieri y de todos los generales que estaban cómodamente acá, sentados en el calefaccionados en el edificio Libertador, era que se mandaron unidades, sobre todo infantería, sin ton ni son. Se mandaba. Galtieri estuvo el 22 de abril, habrá estado 6, 7 horas, no sé. Una fecha que no me olvido porque ese día, en Paso de los Libres, nació mi hija, después de 3 varones, la conocí a los 3 meses. Pero voy a que se mostró algo, la primera vez. También se decía que un soldado que no sabía manejar, manejar un arma, pero vi un avión, cargué con un fusil, bajé el Sea Harrier. Y un colega suyo lo miraba y dice, vos te bajaste de un avión, qué bárbaro. Claro, pero son disparates que pasan en toda la guerra. Se habla a veces los corresponsales de guerra. En la guerra de Malvinas no hubo ningún corresponsal. Claro, porque hubo sí periodistas y algunos filmaron escenas muy serias. Pero evidentemente... no era la primera línea de combate. Exacto, pero yo hablo de lo que me tocó vivir como artillería. Artillería no está en primera línea, pero es uno de los lugares más buscados, porque lo que buscaba el fuego naval y sobre todo el fuego aéreo era eliminar el fuego. Eliminar el fuego de artillería, porque era el que más los perjudicaba a ellos. De manera que hubo unidades que combatieron bien y como en todas las guerras, hubo algunas defecciones puntuales, en oficiales sí, en suboficiales también, todo. Pero eso de que los chicos de la guerra, 1% no lo puedo precisar yo, de las tropas ingleses, me consta porque me lo dijeron. Aparte, cuando vimos, había algunos que eran jovencitos. Ellos llevaron soldados de 17 años. Los nuestros tenían 18 y 19. Pero el problema no es la edad. Puede tener 24 y ser un inservible si no está instruido. Y puede tener 17, 18, si está instruido. No era por la edad, pero se mezcló. Y cuando vino la democracia, al primer partido que le tocó al presidente Alfonsín, yo siempre digo, le tocó una transición tremendamente difícil, pero había algunos que estaban con él, que no podían, no el presidente Alfonsín, pero algunos, que no podían separar Malvinas de Galtieri. Claro, correcto. Galtieri, y lo que muchos políticos no recordaban, y no recuerdan actualmente también, es que cuando juró como gobernador de Malvinas, el general que usted nombró, sí, Menéndez, lo hizo en la Casa de Gobierno, y fueron los presidentes de los principales partidos políticos. Principales partidos políticos. Algunos han muerto, no sé de todos, pero fue el secretario general de la CGT, entre otros. El que presidió la ceremonia, Sánchez, era el ministro del Interior del autodenominado Proceso de Reestructuración Nacional. Y Videla. Esos fueron a Puerto Argentino. Yo no estuve ahí porque no había llegado. Eso fue el 7 de abril de 1982. Ese día, al día siguiente, yo me entero que en Paso de los Libres a Malvinas. Que voy a Malvinas y el martes 13 de abril llegamos a Malvinas.
Pero esos que fueron, Videla, al secretario del CGT, los principales partidos políticos, vamos a nombrar los que había, peronistas y radicales, presidido por Sánchez, por el ministro del Interior. ¿Y sabe cómo juró el juramento Menéndez? Lo digo en el libro. Yo no estaba presente, pero me lo contaron. Además, nunca lo legó nadie. Juró por el proceso de reestructuración nacional. ¿Qué regalito le hizo al adversario, a los ingleses? Juró por el... Es decir, la improvisación fue total. Pero a mí me dolió escuchar. No, esto, lo primero que le voy a decir es un diputado, en el 90 y pico, oficialista en ese entonces. No sé si soy claro. Sí, clarísimo. Haber dicho, estoy viendo, y haberlo escrito, porque yo saqué una carta de lectores también, que el ejército argentino solo había servido para torturar durante el proceso, pero que en Malvinas demostró que no servían para nada, cobardes. Era un diputado oficialista. Pero en el presente siglo, a un diputado también oficialista, en su momento, actual gobernador de una provincia importante, y por mí querida porque en una de esas guarniciones de esa provincia me inicié como subteniente. Yo lo vi por televisión. Creo que fue un exabrupto, pero me dolió, que dijo, habló en forma un tanto... Y después me vino el fiasco de Malvinas. Yo lo digo, el fiasco de Malvinas. Es una falta... No fue la intención del señor diputado y actual gobernador de una importante provincia. Pero por respeto a los muertos, por respeto a los que combatieron, a los que volvieron mutilados. Ese señor diputado, o los dos diputados, y otros, dicen el ejército, quizás los jóvenes diputados y senadores, entre otros, si yo les pregunto, ¿qué % del ejército argentino combatió en Malvinas? Producto de una guerra jamás pensada y la improvisación. Le diría yo, desde el punto de vista operativo, con material, menos del 10%. Sin embargo, sectores políticos hablan del ejército en Malvinas. La Armada participó con mucho menos del 10%, porque el almirante Anaya ordenó que la Armada, la flota de superficie, se abstuviera del combate. Es decir, no participó. No estaron. Hubo una lamentable pérdida de estos hombres nuestros del crucero Belgrano. Que algunos, yo veo que hablan del crimen de guerra. El hundimiento del crucero del general Belgrano fue en aguas internacionales. Dicen, ¿fuera de la zona de exclusión? Sí, pero la zona de exclusión fue establecida unilateralmente por el Reino Unido, no fue un acuerdo con nosotros. Digo, lo que esté aquí lo hago. Ahora, lo que está en aguas internacionales, donde fue hundido, estaba avalado, y está, por eso nadie lo aceptó, Ginebra, la Convención de Ginebra, como un crimen de guerra. Es un hecho de guerra. Perdimos ahí 300 y pico, es decir, lamentable, pero es un hecho de guerra. Porque el capítulo 7º de la Carta de Naciones Unidas, y creo que era el inciso 21-51, me está haciendo recordar, especifica que un caso de esos, sí, porque lo que se hundió fue un buque de guerra en zonas internacionales y que era un peligro para el accionar de la flota británica. Voy entonces que la primera verdad de la guerra es... La primera víctima es la verdad. Muchas cosas, por supuesto, son ciertas, otras es por desconocimiento, pero el que tiene cierta responsabilidad política y ciertos cargos, Maquiavelo decía que la prudencia, Maquiavelo decía extraordinario, ¿no es cierto? Pero dijo, un príncipe puede ser muchas cosas, pero lo que no puede ser, él valoraba mucho es la prudencia. Y la prudencia no es una virtud mía. Entonces, pero voy a decir que muchos políticos no conocen qué pasó en Malvinas. Lo siguen relacionando con Galtieri y con el proceso. Fue triste cuando yo vi por televisión, en un debate, no del presidente,
un importante funcionario que ha ocupado importantes cargos, ante una respuesta que dio una señora, que estaba, dijo, me quieren aplicar la motosierra, como los milicos aplicaban la picana. Lamentable, porque lo dijo, los milicos. Y había tenido un importante cargo, mayor cargo, en el Ministerio de Defensa. Es decir, no hay que, por respeto a los muertos, refiérase por los combatientes, por los militares de entonces, porque el 85-90% de las Fuerzas Armadas no fueron milicos de la picana. Pero entonces parece que ahora se acepta que lo hemos visto a través de visitas que se han hecho y no quiero entrar en ese sentido, pero creo que esto se lo tenía que expresar, como hay algunas cosas que dicen ciertos funcionarios, y yo lo atribuyo más a desconocimiento, pero también otros pueden ser juzgados como ingratitud. Y mala intención. No la descarto tampoco. Mi general, usted recién planteaba, hay temas que usted conoce porque fue jefe del ejército y usted conoce, y uno de los temas que ululó por los medios... Uy, perdón. Sí, por favor. Cuando dije que la Armada con menos del 10%, el ejército no llegó tampoco al 10%, pero debo puntualizar que en el caso de la Fuerza Aérea se dio, no sé exactamente con qué por ciento, pero hubo un accionar respetado y que merece el respeto de todo el pueblo argentino, de los hombres de la Fuerza Aérea, pero también de todo el pueblo argentino, de los combatientes, de los que quedaron para allá en la turba malvinera y los que quedaron en las gélidas aguas del Atlántico Sur, y de los que volvieron también. Entonces terminaron con eso de los chicos de la guerra. Hubo un secretario de Derechos Humanos en el año 2006, 2007, que públicamente en la agencia Telan está, yo lo he dicho reiteradamente, dijo que había que juzgar a todos los jefes de unidades, a los tenientes coroneles, a los que combatieron, porque llevaron el terrorismo de Estado a Malvinas. Eso es una infamia de ese secretario de Derechos Humanos, hoy fallecido, pero lo tomaron mucho, entonces pasamos a ser torturadores de nuestros soldados. Eso, a 40 y pico de años de la guerra, eso es una burda mentira. Y si hubo 100 o 200, que es un porciento ínfimo, que cometió algún acto indigno o una vejación, mereció ser sancionado con todo el rigor en su momento, pero la denuncia, el secretario de Derechos Humanos lo hizo 25 años después de haber terminado la guerra. Creo que entonces los veteranos merecen un respeto y saquemos de toda... Esto lo dijo un secretario de Derechos Humanos, Sí. porque habíamos llevado el terrorismo de Estado, que teníamos que ser, no corría el principio de inocencia. Nosotros teníamos que demostrar que no habíamos sido torturadores. Creo que los veteranos, soldados, suboficiales y oficiales merecen un poco de respeto, sobre todo por un secretario de Derechos Humanos, por la dirigencia política. La tiene en el pueblo, el respeto, pero no lo ha tenido, hay excepciones en todo, no lo generalizo, pero esos pocos hacen un daño muy grande. Digo, sobre su desarrollo se infiere entonces que por más que se pasara la etapa de reequipamiento, hemos llegado a un punto que por varios años estamos indefensos. Pero objetivamente, yo no estoy hablando, porque acá no hay una responsabilidad, no me estoy refiriendo a responsabilidad del actual gobierno, que lleva un año. Acá, para lograr lo que yo llamo un estado de indefensión, esto viene particularmente en los últimos 25 años, por lo que hemos dicho. No hay aviones de combate, no hay submarinos, la flota a superficie, en toda la información mediática, tiene serios problemas para navegar. Los tanques, en buena hora, un reequipamiento, se van a remodelar, pero hoy no tenemos la imprescindible capacidad disuasiva, es decir, yo no quiero nada de otro, pero tengo que proteger mis objetivos vitales. Primarios. Entonces,
En ese caso, no me atrevería a hablar ni pensar de rearme, un reequipamiento, sí, pero va a demandar varios periodos presidenciales y una apreciación. Pero tiene que hablarla con otros que estén más capacitados que yo. Para lograr el nivel operativo y logístico de las Fuerzas Armadas, en mi opinión, hay que consultar los que saben, que son los que tienen la responsabilidad de mandarlas ahora. Lograr un estado operativo y logístico que tenían las Fuerzas Armadas en 1999. Volver al 99. Sí, las que tenían en el 99, no digamos la del 2025. Siendo prudente, yo creo que disponiendo de fondos aceptables, demanda como mínimo más de 3 mandatos presidenciales. Algunos ex ministros de Defensa han dicho 4 mandatos presidenciales. Y puede ser, disponiendo de un aceptable presupuesto. El del año pasado, si mal no me equivoco, me está haciendo reflexionar, era el 0,7 del PBI. 0,7. El promedio es el 2%. Con eso vamos a tener, no hablemos, pero disponiendo del 1.1, cosas de... Y sobre todo, cuando se habla de defensa, creo que todos tenemos que ser muy prudentes. Siempre, en mi pueblo había algunos que en broma decían, sí, este está principiando por el principio. Así parece que acá, históricamente, no me estoy refiriendo a las actuales autoridades, todo empezaba con uno. Cuando empezamos a trabajar en y yo lo digo en otro libro, no todo empezaba con nosotros. Había cosas muy buenas que se habían hecho y que había que mantenerlas, que se pueden ir reestructurando, perfeccionando. Eso es lo que se llama, en extrema síntesis, yo había todo ahí, la evolución es la continuación de un proceso. La transformación de lo sencillo en complejo. Ninguna institución, el ejército, ninguna, puede evolucionar cuando su fin se modifica con frecuencia. Y esa es una diferencia entre la vía evolutiva, de aprovechar lo que hay, porque no todo empieza conmigo. Es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Y sí, yo digo entre evolución y revolución. La revolución, profesor, en la facultad, es aquello que rompe la lógica del antecedente. La revolución. Es un trastocamiento repentino de los hechos, es otra cosa. Hay ejemplos. No hablemos de la Revolución de Mayo, nada. Acá no hemos tenido ninguna revolución. Hemos tenido golpes de Estado palaciegos, un cambio de uno por otro, pero no golpes de Estado. Yo, como ejemplo de revolución, ninguna duda, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la mexicana por ahí. Sí. Pero el resto fueron golpes palaciegos a la criolla, los nuestros. Porque la evolución tiene que ser lenta, tiene que ser gradual y mantener el fin. Itamaraty en Brasil. Claro, es un ejemplo, pero que lo analicen y pregúnteselos a los miembros de nuestro servicio exterior. Itamaraty es un ejemplo de eso, una coherencia. Acá no ha habido, por lo menos, no sé si este año o los años anteriores, me atrevo a decir que no, un serio plan, un sistema de defensa nacional que tiene que estar consensuado, como mínimo, por los 2 o 3 principales partidos políticos, como tiene que estar consensuado por los principales partidos políticos, una cuestión de Estado, como es la cuestión Malvinas. Por supuesto. En Malvinas cambia un gobierno y cambia la política. Y fíjese cuando digo, disculpen, cuando hablo de los ingleses, es triste lo que voy a decir, pero lo siento. ¿Puedo estar equivocado? Sí, pero creo que no, por eso lo expreso. Los primeros que seriamente, como profesionales, nos reconocieron y hasta elogiaron, fue el enemigo. Fue el Reino Unido. Fueron los militares con los cuales combatimos. Y uno de ellos, el general Jeremy Moore. Siendo yo jefe del ejército, recibo una invitación que se gestó así. Primero,
Me vino a ver el agregado militar, teníamos relaciones, y el embajador, porque querían subir una patrulla del ejército británico, quería subir en la Aconcagua. Pero pedían colaboración al ejército. Le dije, cuenten con eso, todo muy bien. Y después de eso, yo lo llamo al embajador y le digo, porque no conocían, y el Aconcagua se ha tragado sandinistas. Yo hablé de la experiencia, no tenían en los Alpes, que es otra cosa. Y le dije, ¿qué le parece si hacemos una ascensión en conjunto? Una patrulla británica y una patrulla argentina, juntas, a la Cumbre de América. La aceptaron encantados. Se hizo. Fue exitosa. Meses después yo recibo una invitación, vía embajador, donde invitaba a toda la patrulla y a mí a su palacio, el príncipe de Gales, el actual rey, que no era rey en ese entonces, pero él era su palacio de Chelsea, una recepción que quería hacerle en agradecimiento, pero que teníamos que ir de civil. Entonces yo acepté, sobre todo por mis suboficiales y mis oficiales, no eran muchos, no sé, 20. Ellos no conocían. Le dije sí, pero yo no voy a ir. Di una explicación, que la nariz me crecía cuando yo la daba, pero porque yo no iba a ir, acepté una invitación de civil. Yo era jefe del ejército. Fueron. 1 o 2 meses después, viene un general británico, que con el agregado militar me piden una audiencia, lo recibo. Conversó ahí con 4 o 5 generales y cuando se va dice, tengo que hacerle una pregunta, pero muy, muy en privado. Pasamos a una oficinita chiquita, que era que yo tenía, que usted lo debe reconocer. Y me dice, general, yo tengo que hacer una pregunta. Michael Portillo era el secretario de Defensa. Y estaba él ser el jefe del ejército. Si usted recibe una invitación para visitar el Reino Unido, unidades ahí, ¿la aceptaría? Antes que yo le contestara sí, no, algo, me dice, pero por supuesto, general, ¿qué uniforme? Acepté. ¿Qué uniforme? Sí, fui, me recibieron con todos los honores. Y cuando llego, el agregado militar, sí, el agregado militar, pero sobre todo el embajador argentino, muy bien, todo. Me dicen, hay una pequeña variante. Hay 2 periodistas, un periodista argentino y una periodista británica, que dicen si usted lo quiere recibir al general Jeremy Moore en el hotel cuando termine la visita oficial. John Malvina era teniente coronel, Moore era un general convocado, vencedor, no lo conocí. ¿Cómo no? Fue a visitarme al Hotel Chelsea. Lo esperé en la puerta del hotel. Bajó de un taxi típico londinense, una pequeña llovizna, con una popi que es la amapola porque era el 2 de noviembre, paraguas, traje negro, salud. Charlamos 1 hora y pico en el hotel, tomamos té, hablamos de la guerra. Me dijo cosas extraordinarias, una conversación que jamás la pude tener con un general argentino del proceso. Fue una guerra sin odio, sin odio. El disparate fue nuestro, porque ir a combatir contra la OTAN. Y lo último que le digo sobre esto, porque no quiero cansarlo, es... No me creas. Creo haberlo leído, ahí lo pongo, no sé si es en el Financial Times o en otro periódico británico. Unos días antes que la guerra terminara, más o menos 8 o 9 de junio, en ese periódico británico apareció algo que muchos de los que están mirando les asombra. Yo me limito a decir lo que yo leí y cito en ese libro. El diario dijo, la guerra ya estaba definida, el 8 de junio, pero se siguió combatiendo hasta el 14. Toda la noche del 13 al 14, hasta el 14 al mediodía. Y el diario sabe lo que decía. El apoyo latinoamericano a la Argentina en Malvinas es, porque tan ancho como el Río de la Plata.
pero con 50 centímetros de profundidad. Fue real. Sí, claro. Este instrumento Perú. tan inútil como un libro de quejas en desuso, que es la OEA, el Tratado Interamericano a sentencia recíproca, otra cosa es desuso. Cuando se convocó, Justamente, sí. un país comprensible, ligado al Reino Unido, pequeña república de acá de Latinoamérica, que se abstuvo. Se abstuvo Estados Unidos, era comprensible. Se abstuvo Colombia, se abstuvo Chile. Bueno, el actual presidente de Estados Unidos, que era senador, dijo que nosotros éramos los invasores. Pero, claro, fue tan mal llevado. En fin, por eso digo que los británicos merecen, y han merecido, no por mí, a nivel soldado, un respeto. Una anécdota. Sí, claro. Imagínate. Terminada la guerra, te estoy hablando del día 14, 15, 16 de junio, un sargento mío, correntino, me dice: mi general, ¿no buscan ahí 3 o 4 ingleses? Así. Y yo: ¿cómo sabe usted? Si usted no habla inglés. No, dice, pero están diciendo coronel o teniente coronel, decían Martin Balsa. Entonces salgo, efectivamente, creo que eran 4 galeses. Vinieron sin armas. Y nosotros, las armas portátiles me refiero, Sí. teníamos armas portátiles. Presento, saludo 1, saludo 2, bien respetuoso. Y dijo: veníamos a ver el material. Sí. Vea, le dijo, el material ahora lo tienen ustedes. Empezó así. Pero dijo: venimos a felicitarlos, porque ustedes con la artillería combatieron muy bien. Hablábamos en inglés, y en inglés me dijo: ustedes mataron muchos hombres de mi batallón. Yo entendí bien que él dijo: mataron, killer. Mataron, sí. Yo estaba con un capitán, falleció, brillante, Cordero de apellido, y un suboficial, creo. Pero le dije: no, discúlpeme, no le entendí bien lo que dijo. Yo había entendido bien. Sí, perfecto. Se miraron ellos y dijeron: no, que el batallón galés, por el fuego de artillería suyo, y, muchos gurkas y nosotros tuvimos muchas bajas. Bajas. Le dije: sí, porque yo había entendido otra cosa. Le dije: pues no vinimos a matar, ustedes no vinieron a matar, nosotros tampoco. Pero la muerte es la consecuencia. Seguimos conversando. Uno de ellos dijo: ahí se sacaron la tapa y mostraron los grados. Uno era el capitán, el que hablaba conmigo. Y me dice: el problema ahora no es entre nosotros, dice. Es entre Mr. Galtieri y la señora Thatcher. Y uno y dice: porque nosotros no combatimos por la señora Thatcher, combatimos por la reina. Y dijo Inglaterra, y por Inglaterra. Y el capitán mío, de apellido Cordero, falleció de muerte natural siendo teniente coronel, dijo: nosotros no peleamos por Mr. Galtieri, peleamos por un sentimiento, como es Malvina, pero no por Galtieri. ¿Sabe cuál fue la respuesta de ellos? Todo ha terminado. We can shake now. Podemos darnos la mano ahora. Nos dimos la mano. Teníamos todavía una lata de durazno marca Inca, que está negra, la abrimos, compartimos con esos 4 ingleses que vinieron a saludarnos. Fue una guerra sin odio. Cuando llegaron al continente no recibieron ese trato. No, nosotros tuvimos 2 oficiales, casi todos los oficiales, salvo algunos, tuvimos como prisioneros de guerra. Éramos más o menos unos 490 prisioneros de guerra, algunos contados oficiales que habían quedado y quizás algún soldado, pero Menos. más se quedaron con los... tuvimos 14 días en San Carlos, en una barraca que dice que nunca se usó, pero que tenía 2 bombas argentinas sin explotar. Nos quejamos a la Cruz Roja Internacional porque ya había tomado intervención. Que vinieron los de la Cruz Roja, el jefe, el campo prisionero era un mayor, se les explica, y el inglés con la flema, sí, dice, pero no las tiramos nosotros, estas bombas las tiraron ustedes. Además, si no las explotamos hasta ahora, no deben ser de buena calidad. Y ahí nos reímos todos. Al cumplir más o menos 15, 16 días, pasamos a un buque. Ahí las condiciones mejoraron un poco, en un camarote
de 2 estábamos 3, después de mucho tiempo pudimos ganar, pero voy a que fue una guerra sin odio. Argentinos y británicos respetamos la Convención de Ginebra. No hubo torturas, hubo respeto. Y si me dicen la comida, y sí, pero también sufrían ellos, porque no tenían... En fin, no estoy exaltando, estoy exponiendo mi vivencia. Le voy a hacer algunas preguntas, mi general, en honor al tiempo, que tienen que ver con definiciones que lo hacen a usted y que yo quiero que queden plasmadas en esta charla que estamos teniendo. La primera es el giro que intenta el actual gobierno dar al rol de las Fuerzas Armadas en cuanto a ser Fuerzas Armadas vinculadas a la tarea de la paz y a las misiones de paz, para involucrarlas en misiones de guerra y en apoyo logístico de acciones ofensivas, como por ejemplo hablar de enviar tropas a Ucrania o de apoyo a la situación de Palestina e Israel. O sea, un cambio dogmático de 180 grados, de misiones de paz y de observación y de colaborar a finalizar con conflictos, a participar activamente de conflictos como política activa del Estado argentino, abandonando la teoría sanmartiniana para sumarnos a una teoría desconocida para nosotros en la formación de los cuadros de las Fuerzas Armadas. Si a usted le hubieran dado la orden de ir a combatir a Ucrania o a Medio Oriente, o no en función de la paz, sino de la guerra, ¿hubiera ido? Bueno, yo le daré una respuesta, pero es historia que nunca se va a poder comprobar, ¿no es cierto? Gracias a Dios, cuando tuve responsabilidades importantes, digo responsabilidades importantes cuando fui coronel, comandante de brigada, comandante de institutos militares, subjefe del Estado Mayor Conjunto, subjefe del Ejército y jefe del Ejército, esos cargos los ocupé con un gobierno constitucional. Y ninguno, durante todos los gobiernos constitucionales, mientras yo estuve, fue el presidente Alfonsín y el presidente Menem. Fueron, Sí. ninguno hubiera dado esa orden. Me atrevo a decir, ninguno hubiera dado esa orden. Sí hubo una participación importantísima en fuerzas de paz. Desde 1958, en un problema en el Líbano, hasta el 92, habían participado 400 y pico oficiales solos como observadores en distintas partes. Estoy hablando del 58 Al 92. al 92. Del 92 al 99, de Fuerzas Armadas, el 80% de ejército, participaron 13, 14 mil, oficiales y suboficiales. En las últimas llevábamos 4 o 5 soldados porque eran voluntarios. Es decir, no se dio ese caso. Por eso mi respuesta está condicionada por eso. Creo que sería un disparate, pero afortunadamente no se ha dado. Pero creo que tenemos que ser muy prudentes, la dirigencia política, que quienes rigen los destinos del país, sea del partido A, B, C, D, E, cualquier partido, con valorar que la guerra, y estas guerras no son la excepción, son un renunciamiento a las escasas pretensiones de la humanidad. Y que la Argentina tiene una vocación de paz. Y que quizás quienes conocimos la guerra tenemos más esa vocación de paz Que los que nunca que muchos políticos de distintos signos. Ha tenido, en la Primera Guerra Mundial, creo que estaba Irigoyen, y luego en la Segunda Guerra Mundial se mantuvo una tradición que dice que acá vinieron nazis. Un embajador israelí en su momento dijo que más nazis habían entrado en Nueva York que en Buenos Aires. No hay duda. Es decir, yo quiero desprenderme de todo lo político y de todo lo ideológico. Es la verdad histórica. El pueblo argentino tiene una vocación de paz. Acá hay conflictos, no estos dos, hay conflictos por todos lados. La Argentina tiene que colaborar con la paz. Clarísimo. En general le hago las 3 últimas y lo dejo a usted cerrar con un mensaje a todos los que nos están mirando. Usted fue jefe del Ejército y hay una duda que se sembró en virtud de declaraciones de la vicepresidente con respecto a una condecoración del padre. Hizo alusión a una condecoración de Malvinas, que después fue desmentida, confirmada, vuelta a desmentir.
¿El oficial Villarroel tiene una condecoración de mérito en combate o es simplemente un excombatiente que ha recibido lo mismo que todos los excombatientes en el Congreso a su labor en Malvinas? No me sorprende su pregunta porque hace varios meses atrás, bastantes meses atrás, algo similar salió y me preguntaron. Es muy probable que al señor teniente coronel Villarroel, yo lo podría haber visto varias veces. No lo recuerdo, nunca lo tuve en mis órdenes, porque él era infante, yo soy artillero, la vida nunca lo cruzó. Todo lo que yo le voy a responder por lo que a mí me consta. Con el máximo respeto hacia él, sobre todo porque está fallecido, y porque es un veterano, fue y es veterano de guerra. De la señora, yo nunca hablé con la señora, desconozco. Obviamente el sentimiento que ella puede tener hacia su padre es totalmente comprensible. De lo que a raíz de esto, a mí me dijeron, pero en forma informal, porque, bueno, yo no lo conocí, pero es probable que lo haya visto. Como jefe de ejército he visto miles de oficiales, suboficiales. En Malvinas estuvo. Es veterano de la guerra de Malvinas. Estuvo en la compañía con el grado de capitán, creo que entró capitán, en la compañía del entonces mayor Rico, la compañía de comando 602. Como veterano de guerra, como todos los veteranos de guerra sin distinción, soldados, oficiales y suboficiales, tienen la condecoración, tenemos que, diploma. Un poco tarde, casi 10 años después, pero finalmente el Congreso de la Nación la entregó, que la Nación Argentina, veterano de guerra. Esa todos recibimos la misma. Mis correntinos, fermoseños, recibieron la misma que yo. A mí me lo entregó Lorenzo Pepe. En el año 90, 91, en el Congreso. Pero seleccionaron algunos, un hombre del cual siento el mayor de los respetos. Se fue hace poquito. Tardaron bastante, ¿no? Los legisladores y todo, desde el 82, pero bueno, se concretó. Esa condecoración es obvio que como un veterano de guerra más, el señor tiene, el padre de la señora vicepresidente, la recibió. Pero a raíz de la pregunta que me hicieron, un colega suyo le dije, en lo que yo leí del ejército en su momento y después como jefe, no recuerdo, no hubo muchas condecoraciones, hubo distintas condecoraciones. Pero me dijeron que fue consultado el actual teniente, el teniente coronel Rico, y Rico me dijeron que contestó, un colega suyo me dijo, yo no recomendé a nadie. Tengo entendido, esa compañía tuvo condecorados. Todos los muertos, algún herido, por herido en combate, pero según todos los informes que me llegaron, el teniente coronel Villarroel no fue condecorado. Rico respalda que no lo recomendó. Tiene al mérito militar la misma condecoración que tengo yo. Pero en lo que a mí me consta, y constaba en el ejército, creo hasta ahora, el ejército tiene que dar la respuesta porque tiene el escalafón de todos. No existió esa condecoración. No tuvo una condecoración, excepto la del Congreso Nacional, que porque es veterano de guerra. Okay. Y la pensión de veterano de guerra, que fue puesta en el año, fue el presidente Kirchner el que puso el Congreso Nacional, mediante una ley. Todos cobramos la misma pensión. Y está bien. Mis correntinos, mis formoseños, mis chaqueños cobran la misma que cobro yo. Y está bien, porque los dos estuvimos expuestos. Digo, para sintetizar. No sé si fui claro en eso. Clarísimo. No hay duda, por ejemplo, que Poltronieri recibió su condecoración. Esa existe y no hubo duda jamás. ¿Cuál? El conscripto Poltronieri, que recibió su condecoración especial por su mérito en combate. Esa existe, no es duda, nadie la duda. La de Villarroel entró en duda y usted nos ayuda a pensar. Sí, no sé, me sorprendió en su momento cuando entró en duda, no sé qué alguien. Pero como me preguntaban, le dije, yo no recuerdo, no lo he tenido a mis órdenes, no puedo valorar el comportamiento del entonces capitán Villarroel, porque yo no lo tuve a mis órdenes, yo le puedo hablar, recién le nombré un teniente coronel fallecido, pero que era capitán, que estuvo conmigo, que soportó al lado mío porque es el 13 de junio, que fue mi cumpleaños, 48 cumplí esa vez,
Creíamos que ahí se terminaba todo. Tuvimos una conversación extraordinaria. Fue inglés. De ese yo puedo hablar del comportamiento, pero no dudo del... Él estuvo en la compañía de comando 602. Es un veterano de guerra. Pero no existió recomendación del mayor Rico para condecorar a ninguno de su unidad. No, lo mismo también una vez me preguntaron sobre el teniente coronel. Atribuían, no me consta, pero me lo preguntaron porque dicen que lo dijo. No sé si lo dijo la señora vicepresidente o no sé. Si lo dijo, a lo mejor tiene una información equivocada. Que no había ascendido a coronel por Balsa. Cuando me preguntaron, respondí lo mismo que respondo a usted. Yo cuando me hago cargo del ejército en el 92, si mal no recuerdo, teniente coronel Villarruel, le tenía que haber tocado ascender antes, no había ascendido. Yo no intervine nunca. Normalmente yo intervengo en los ascensos de coronel a general de brigada y de general de brigada a general de división. Pero en todo lo que a mí me consta, no. Dicen que fue por una sanción que le habría puesto el ministro de Defensa por negarse en el 87, 88, negarse a curar la Constitución Nacional cuando él estaba en un cargo en el sur. Estas precisiones deben figurar bien en el legajo personal del señor teniente coronel. Así que le agradezco mucho y lo dejo a usted con sus últimas palabras para que la gente lo escuche lo que le quiera decir. Reitero lo que le dije. A mis soldados, a todos, porque tomo contacto a veces con algunos que no estuvieron en Malvinas, pero también para ellos, a mis malvineros y a todos los que yo he tenido oportunidad, y a mis suboficiales y oficiales, que fui injusto porque los abrazos tendrían que haber sido muchos más, pero que acepten eso. Y como un militar más, decir que jamás pensé las cosas por donde me iba a llevar la vida. Se lo agradezco a Dios, se lo agradezco a mi familia, y sí, a todos los que estuvieron bajo mi mando. No creo haber sido el mejor jefe del ejército de la historia, en absoluto. Lo único que me permitan es que traté de hacer las cosas como jefe de unidad en la paz y en la guerra, como comandante de brigada, como comandante de institutos militares, su jefe del conjunto, su jefe del ejército en momentos difíciles, y como jefe traté de hacer las cosas lo mejor posible, como lo hacen todos, han hecho todos. Dios me condujo, y ya le digo, no voy a repetir más eso porque no tiene solución. Abrazos que no pude dar. Muchas gracias, mi general. Ha sido un placer. Nos vamos así. Simplemente fue Martín Balsa, el general de la democracia.